nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día de vida que nos regalas. Queremos poner en tus manos esta clase para que dé mucho fruto en nosotros. Te queremos pedir para ello que abras nuestra mente y nuestro corazón, para que más allá del tema que tratemos, podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues seguimos con este primer acto, ¿sí? de este drama del Apocalipsis, ¿no? De esta obra de teatro. Había unas preguntas, ¿no? Que te dije que me recordaras. Sí, que si el pago, por ejemplo, si entramos el día 12 de septiembre, se paga los días más o menos 12 o hay que pagar a principios del mes. Esa es una. Y la otra, que si siempre aunque vengamos, nos pueden mandar los videos para volver a esa fecha. Sí. A los pagos venga hoy, pague mañana, o sea, no hay problema si pagas un poco más adelante, pero digamos, de preferencia para nosotros, para hacer las cuentas, mejor si puede ser al inicio de cada mes, ¿sí? Si no puede ser por lo que sea, pues pueden hacerlo a lo largo del mes, ¿sí? Esto en cuanto a lo de pedir los videos, ¿no? Pueden pedirlos en el chat, aunque hayan venido a clase. Imagínense que quieren repasar o quieren tomar mejor los apuntes o lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante es las clases que no hayamos venido, esas sí es importante que las veamos, ¿sí? Si no, nos vamos a perder, ¿no? No vamos a ver de qué se habla. Ya hemos cerrado la posibilidad para que se inscriba más gente, ¿sí? Porque ya son varias semanas, ¿sí? De todas maneras, pues nos han pedido una persona que ya estaba en el instituto, se ha comprometido a ver los vídeos, entonces se puede incorporar, ¿no? Y la última cosa que también me comentabas era lo de qué pasa con las clases perdidas, ¿no? Ya ven que el mes pasado hubo una clase, un día que no tuvimos clase, por culpa mía. Entonces, pues sí, vamos a recuperarla, ¿sí? Porque ustedes pagan por todo el mes y no. Entonces, yo les propongo esto, que recuperemos esa clase durante este mes, ¿sí? Y durante 4 semanas tengamos 15 minutos más de clase, ¿sí? ¿Les parece? Muy bien. Entonces hoy terminamos... ¿Pero su compromiso sale, que sale volando de aquí? No, este semestre salgo volando más tarde. ¿Ok? Hacemos así. Muy bien. Bueno, pues estábamos en esta introducción al primer acto, ¿sí? Al primer acto del Apocalipsis. Ya vimos un poco el escenario, el decorado, ¿no? El decorado es Jesús aparece como el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, encendiendo con luces los 7 candelabros de la menorá. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Y entonces dice, el Espíritu, Cristo, dirige la carta a los ángeles de las 7 comunidades, ¿sí? De hecho, cada carta empezará, y esto dice el Señor al ángel de la iglesia de Sardes, Tiatira, Esmirna, etc. ¿Ok? Entonces, vamos a meternos un poco en la estructura de las cartas, ¿no? Lo primero es, ¿quiénes son los destinatarios de las cartas? Son los ángeles de cada comunidad, ¿sí? Cristo dirige a los ángeles de las 7 comunidades, a cada uno una carta. Pues es importante saber quiénes son esos ángeles, ¿no? O sea, ¿a quién envía las cartas, ¿no? Hay 3 opciones. Hay 2. Una, que son los ángeles custodios de cada una de las comunidades, ¿sí? Vamos a pensar en una figura
que es así como personalmente tenemos nuestros ángeles custodios, pues hay un ángel custodio de cada comunidad. Otra posibilidad es que cuando hable de al ángel de la comunidad, esté hablando como una personificación de la comunidad, ¿sí? Es como, digamos, el espíritu de la comunidad, ¿no? Una forma de decir una carta a la comunidad, ¿sí? Es como, por ejemplo, un anuncio del equipo de fútbol de las Chivas que dice: el espíritu de las Chivas está fuerte, ¿no? No es que haya un espíritu ahí volando encima de las Chivas, ¿no? Se refiere a un sentimiento común, ¿no? Es como decir la personificación de las Chivas, ¿no? Entonces, otra posibilidad es cuando dice Cristo escribe al espíritu, al ángel de la iglesia de Éfeso, se esté refiriendo a esa personificación de la comunidad, ¿no? Otra posibilidad es que ese ángel, ¿alguien me recuerda qué significa ángel? Mensajero, ¿no? Mensajero, enviado. Entonces, puede ser que que esté refiriéndose a un mensajero de Cristo de la comunidad, a una persona física, ¿sí? Que está en la comunidad en nombre de Cristo, que está liderando la comunidad. Esa persona es el obispo. Otra posibilidad, ¿ven? Hay tres posibilidades, ¿no? Ángel custodio, que cuando diga ángel se refiere a una personificación de la comunidad, y la tercera es que se refiera al obispo de la comunidad, que es el ángel que vela por la comunidad, ¿sí? En esta época sabemos que ya existía una cierta jerarquía en la iglesia. Entonces empezaban a crecer las comunidades, era necesario organizarse. Y en la organización, ya en esa época, lo sabemos por otros testimonios de fuera de la Biblia que son de esta época, sabemos que ya había obispos como máxima autoridad, había los presbíteros, que al inicio eran los ancianos de la comunidad. Presbítero significa anciano en griego, eran los ancianos de la comunidad que ayudaban al obispo, ¿sí? Y luego estaban los sacerdotes, cuando crecía mucho la comunidad, o sea, los presbíteros, y cuando crecía mucho la comunidad, se daba encargos precisos a unos que se les llamaba servidores. Servidor en griego se dice diácono, ¿sí? Pues los diáconos tenían, por ejemplo, si recuerdan en Hechos de los Apóstoles 6:4, tenían encargos asistenciales, ¿no? Ayudaban a las viudas o cuidaban a los enfermos, ¿no? Eran gente que se encargaba de las cosas más materiales para que los apóstoles se pudieran dedicar a la misión, ¿no? Nosotros aquí tenemos una fundación que se llama Amigos de Verbum Dei, nuestra congregación se llama Verbum Dei. Entonces, esa fundación hace lo que quiere hacer, lo que hacían los diáconos, ¿no? En la antigüedad, que es encargarse de hacer todo lo posible para que los apóstoles se dedicaran solo a la misión, ¿no? No tuvieran que preocuparse de otras cosas, ¿no? La palabra obispo, episcopo en griego, significa aquel que vela, aquel que está al tanto, ¿no? Aquel que está vigilando, si queremos decir, ¿no? Es como la mirada del pastor sobre el rebaño. Eso significa episcopo, obispo, ¿no? Esa palabra obispo la toma la iglesia de un cargo administrativo en el Imperio Romano. En el Imperio Romano había un cargo, ¿sí?, burocrático, que era el episcopo, aquel que vigilaba, que iba por las diferentes ciudades en nombre del emperador y vigilaba que las cosas se hicieran bien, ¿no?, en la administración pública. Entonces la iglesia tomó ese nombre y lo transformó en el líder de una comunidad grande, ¿sí? Entonces, tenemos que elegir entre las tres posibilidades para saber quién es el ángel de la iglesia, ¿no? La
primera era una especie de ángel custodio, ¿no? Ángel de la guarda de la comunidad, ¿no? Pero en las cartas se ve claramente que el ángel al que se refiere, Cristo, cuando escribe las cartas, es una persona que comete errores. ¿Sí? Entonces o sea, que algunas cosas las hace bien, pero otras las hace mal. Y entonces Cristo le dice, oye, tienes que mejorar en esto, ¿no? ¿Sí? Entonces esto nos hace descartar la figura de un supuesto ángel custodio. No está Cristo hablando a un ángel, a un ser espiritual y puro. Está hablando a una persona humana que tiene que esforzarse, que a veces hace las cosas bien y otras pues tiene que retractarse y mejorar, ¿no? Está hablando a una persona, ¿no? Alguien que tiene responsabilidad personal sobre lo que pasa en la comunidad, ¿sí? Y a la hora de asumir las culpas, Jesús se refiere a esa persona. Cuando Cristo habla en las cartas de las cosas buenas que ocurren en la comunidad, lo dice en plural. Dice, vosotros, ustedes, ¿no? Han perseverado en la prueba, en plural, ¿no? ¿Alguien, Adriana, puedes ayudar con...? Gracias. Y que deje la puerta abierta, ¿sí? Cuando habla de cosas buenas en la comunidad se refiere en plural. Pero cuando habla de cosas que se tienen que convertir, habla en singular. ¿Sí? Hace que la responsabilidad se recaiga sobre el tal ángel, el angelito, ¿no? Entonces, esto descarta también, así como ya hemos descartado el ángel como una especie de ángel custodio comunitario, ¿no? Esta segunda cosa, el tema de la responsabilidad personal, descarta la posibilidad de que hablemos de un ángel como una especie de personificación de la comunidad, como el espíritu de la ciudad, ¿no? No, esto no es un espíritu, eso es un señor que tiene responsabilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Que esta carta, las cartas del Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 comunidades, están dirigidas al obispo de la comunidad. ¿Ok? Esto nos da una clave de lectura muy importante para aplicar a nosotros la palabra de Dios, ¿sí? Una cosa muy importante para la interpretación, los que estuvieron en los cursos anteriores ya lo saben, es que la palabra de Dios nos habla a nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar qué es lo que nos dice a nosotros. Una clave muy importante es, estas cartas están dirigidas a la persona responsable por un grupo, por una comunidad. Si nosotros queremos leer adecuadamente, interpretar adecuadamente estas cartas, ¿cómo nos tenemos que ubicar? Nos tenemos que ubicar como obispos. Esto es, como personas responsables por un grupo, aplicado a nuestras vidas. Tal vez algunos de ustedes son catequistas, pues a lo mejor te tienes que ubicar como una persona que es responsable por toda la gente a la que le das catequesis. Y así podrás leer, aplicarte las cartas, ¿no? O lo puedes leer como una persona responsable de su familia, ¿sí? Eres el obispo, la obispa, ¿no? De tu familia, ¿no? O de un grupo, de lo que sea, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Ya la respondí, Okay. de la familia. Ahí tenemos que buscar en qué sentido nosotros somos como ese ángel, ¿sí? Como el ángel que vela por la comunidad, por nuestras comunidades, cada uno, pues la que tenga, ¿no? Y es muy importante cuando digo que nos tenemos que ubicar como alguien que es responsable por una comunidad, ¿sí? Sí que me explico, ¿verdad? Cuando digo que nos tenemos que ubicar como responsables, aquí quisiera recordar algo que decía siempre nuestro fundador, ¿no? Decía, cuando llegaba a una comunidad, preguntaba, ¿no? A una comunidad en África o en América o lo que fuera, decían,
¿quién figura? ¿Quién figura como superior? Nos rayamos todos como quién figura. Como nosotros a los superiores les llamamos responsables, ¿no? Porque pensamos que se trata más de una cuestión de responsabilidad que de ser superior a un inferior, ¿no? Pero bueno. Entonces decía, ¿quién figura como responsable? Y él decía, digo esto porque una cosa es quien tiene el titulito de responsable y otra es quien se hace responsable. Él decía, el que figura como responsable lo elegimos los humanos, ¿no? Pero el que es responsable, o los que son responsables, los elige el Espíritu Santo. Eso quiere decir que así como cualquier miembro de la familia puede sentirse en la familia como un miembro responsable. ¿Sí? O imagínate que estás en un grupo, en una parroquia o en una comunidad, independientemente de que tengas un titulito, de que te hayan dicho, tú eres el responsable de no sé qué, ¿no? Tú eres responsable si respondes a la llamada del Espíritu Santo para ser un miembro activo y hacerte tú responsable de la comunidad, ¿no? ¿Sí? Y diría, así en todos los grupos de los que formamos parte. ¿Sí? Yo puedo ser responsable, yo puedo ser el ángel que vela por ese grupo, o puede ser uno más esperando que otro tire del carro, ¿no? Que otro haga de locomotor. Entonces, esta es la perspectiva adecuada para nosotros leer estas cartas del Apocalipsis, ¿ok? Eso ya nos interpela, ¿no? Este tal ángel, el obispo de la comunidad, está sometido a lucha, ¿no? Vamos a ver en las cartas que hay una lucha ahí, ¿no? A veces vence, a veces tropieza. Cristo se refiere a alguien claramente humano, que vive en la comunidad, la representa y es responsable por ella. Cuando leemos estas cartas, nos debemos situar como el destinatario, ¿no? Como aquel que recibe la carta. Soy yo el que recibe la carta. La carta a Éfeso es para mí. La carta a Esmirna es para mí, ¿sí? Porque yo soy el obispo, en ese sentido, ¿no? Conscientes de que hacernos responsables es una elección nuestra, ¿no? Ahora vamos a ver ya la estructura de las cartas. Las cartas, necesitamos como leer las cartas desde un marco de interpretación, ¿no? Por decir así. Las cartas podríamos verlas como algo escrito por un juez que primero empieza la carta diciendo, yo tengo la autoridad. Entonces, por ejemplo, leemos la carta al ángel de Éfeso y empieza diciendo, yo soy el que tiene las llaves de la puerta que abre el reino de los cielos. ¿Sí? Empieza con un gesto como de autoridad. Podríamos ver eso como la carta escrita por un juez que empieza diciendo, yo soy el juez del no sé qué, ¿sí? Vamos a decir, bueno, autoridad, ¿no? Luego, presenta en la carta, es como un juicio. El juez presenta en la carta pruebas a favor, pruebas de culpabilidad y pruebas de inocencia. Luego dicta una sentencia, ¿sí? Y luego al final dice, el que pueda oír, el que quiera oír, que oiga, ¿no? ¿Qué decía Jesús? Podemos verla así, como un juez, ¿no? También podríamos verla como un general que en medio de una guerra pasa revista a las tropas, ve sus fortalezas y debilidades y les dice qué tienen que hacer para mejorar, ¿sí? Les voy a leer una carta, no sé si quedas con mi teórico, les voy a leer una de las cartas, ¿sí? La primera, que es la que vamos a tratar hoy. Escribe al ángel de la comunidad de Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de las 7 lámparas de oro.
Está diciendo, yo soy el general, yo soy el juez. Merezco un respeto, escucha, ¿no? Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia, positivo. ¿Y cómo no puedes soportar a los malvados? Otra prueba positiva. Pusiste a prueba a los que llaman apóstoles sin serlos y descubriste su engaño, positivo. Eres paciente soportando a causa de mi nombre sin desfallecer, positivo. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor, negativo. ¿Sí? Es el juez que está evaluando las pruebas. Es el general que está revisando las tropas, viendo las debilidades, las fortalezas, ¿no? Toma conciencia de dónde has caído, conviértete y vuelve a actuar como al principio. Si no, yo iré y apartaré de ti la lámpara, si no te conviertes. Sentencia. ¿Sí? El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, ¿no? Eso podría ser la promesa del general, ¿no? Pues si mejoran, ganaremos la batalla, ¿no? En un juicio no habría esto, habría solo la sentencia, ¿no? Bueno, pues podemos leerlas como un juicio, como un general, ¿verdad? Pero yo les propongo otra forma de leer, otra clave de lectura, ¿sí? ¿Les suena Hipócrates? ¿Sí? El del juramento hipocrático, ¿no? No hay ningún médico aquí, pero Hipócrates era un famoso médico griego que se considera el padre del abuelo de la medicina moderna, ¿no? Entonces, Hipócrates fue el que inventó un sistema que siguen usando todos los médicos hoy, que es el sistema del... Se acerca a un enfermo y tiene un método, un sistema, ¿no? De 3 pasos. Diagnóstico. Lo primero es ver lo que tienes bien, lo que tienes mal. Diagnóstico. Terapia. Son todo palabras griegas. Terapia, que es, pues si te pasa esto, tienes que cambiar algo, ¿no? Tienes que alimentar de esta manera, tomar esta medicina, ¿sí? Terapia. Y luego, pronóstico. Pronóstico significa, si haces lo que te digo, te recuperarás y te pondrás así, ¿no? ¿Ok? Diagnóstico, terapia, pronóstico. Este sistema, que podría ser como el de una receta médica, ¿no? ¿Sí? Yo les voy a proponer que leamos las 7 cartas a las iglesias como una receta de un médico. Cristo, aquel que salva. La palabra salvación, en latín y en griego, es la misma que la palabra sanación. Salvar es lo mismo que sanar, ¿sí? Entonces, podemos ver a Cristo médico que, digamos, que pasa consulta a cada una de las comunidades. Hace el diagnóstico de cada comunidad, esto está bien, eso está mal. Prescribe una terapia, una medicina, una curación, un proceso de curación, y luego también realiza un pronóstico, ¿no? Sí, bueno, pues en 3 semanas pues ya podrás mover bien la pierna, o lo que sea, ¿no? Las cartas, esta es la clave de lectura que vamos a usar, ¿no? Todas las cartas presentan la misma estructura, ¿sí? Primero empieza diciendo, hay una parte introductoria que es propia de cualquier carta antigua y también en las cartas de hoy que ya no existen, pero bueno, al menos en el encabezamiento de los emails todavía aparece el remitente y el destinatario, ¿no? Entonces, lo primero va a decir siempre el destinatario. La parte introductoria. Viene el destinatario, remitente, ¿sí? Luego lo siguiente es el diagnóstico de la comunidad. Podríamos haber elegido
elegido el modelo para leer como clave de lectura lo del juicio, lo del juez, ¿no? Pero es una imagen que a mí no me gusta mucho. Creo que para el mundo de hoy, ¿sí? Creo que no va muy bien con nuestra sensibilidad. Porque detrás está la imagen del Dios juez que nos juzga, que nos condena, ¿no? Y te metes esa clave de lectura te mete en una forma de entender la religión un poco que no sé si hoy por hoy nos ayuda, ¿no? Luego, utilizar el tema del general y todo eso, tampoco creo que entender las cosas como la vida espiritual como un general que nos da órdenes en la batalla. En otras épocas sí que había más sensibilidad para eso, ¿no? Entonces, yo propongo mejor esta forma de verlo, ¿no? Esta perspectiva, como un médico del alma, el médico del alma, ¿no? Bueno, pues habrá un diagnóstico. Veremos en cada carta cuál es el diagnóstico, ¿no? Para no hacer una tabla llena de cosas aquí, ¿no? Luego veremos cuál es la terapia, cuál es la medicina que prescribe Cristo a cada comunidad. Y luego, al final, habrá un pronóstico, ¿no? Pronóstico reservado, ¿no? Entonces sería lo que pasa en cualquier consulta médica. ¿Cómo estoy, doctor? Pues mira, veo que tu ojo ya se está curando, pero aquí está saliendo una pequeña infección, positivo o negativo. El diagnóstico siempre tiene un diagnóstico espiritual. Eso es lo que se llamaría también en la espiritualidad cristiana, lo que se llamaría el discernimiento, ¿no? Discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sería lo que San Pablo llama examina todo como estás y quédate con lo bueno, ¿no? Entonces, esta es la parte del examen médico, en el que el médico, Cristo, va a revisar los síntomas, ¿sí? Luego, terapia, según lo que Cristo va a diagnosticar, pues va a prescribir una medicina, ¿sí? Una medicina que va orientada siempre a la conversión. Veremos que en cada comunidad es diferente, ¿sí? Y luego, pronóstico. El pronóstico va a ser una especie de promesa, ¿no? La promesa que hace Cristo a esa comunidad si se toma la medicina, ¿sí? Okay. Si lleva a cabo el tratamiento, ¿no? Entonces, entendido así, vamos a leer las cartas como un proceso espiritual, ¿sí? Como un proceso espiritual en el que se invita a cada comunidad a hacer un camino de conversión, ¿sí? Es importante este punto de vista para no ver como una cosa que se escribió hace 2000 años que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y si lo leemos así, probablemente sucederá lo que el autor pretendía cuando escribió esto, ¿no? Es que nosotros también entremos en ese proceso de conversión, ¿okay? Escribe al ángel de la comunidad de Éfeso, destinatario, el ángel de la comunidad de Éfeso, el obispo, ¿no? Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, que camina en medio de las 7 lámparas de oro. Cristo, el remitente. Veremos que en las 7 cartas, en vez de decir, esto dice Cristo, lo que hace referencia a algún aspecto de Cristo según aparecía en el decorado del escenario. ¿Recuerdan? Que primero describe un decorado, pues va a hacer referencia a Cristo en ese decorado, ¿sí? Ahora, eso es lo importante y eso es lo que a nosotros también nos puede, digamos, podemos sentir que se nos dice a nosotros, ¿sí? Primera cosa que dice, conozco tus obras, ¿sí? Esa va a ser una frase que va a repetir en las 7 cartas. Conozco tus obras. A veces se traduce
conozco tu conducta, ¿sí? O conozco tu vida. Es muy importante porque aquí vemos que se da un acento, que es un acento que siempre pone Jesús. Jesús lo que hace es mirar a la vida de la persona, ¿sí? No le importa tanto qué piensa la persona, qué ideas tiene la persona, ¿sí? No le importa si es pagano, si es samaritano o si es judío, gente con diferentes ideas religiosas. Lo que interesa es su vida, ¿no? Cuando viene una persona que le habla de sus ideas, aunque sean ideas buenas, Jesús le dice, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento y el segundo? No, pues el primer mandamiento, amarás a Dios. Jesús le dice, has contestado bien, que sabes bien esto. Haz esto, vive esto. ¿Sí? No basta saberlo. Entonces conozco tu vida, tus obras. Pero primero de todo es conozco. Yo creo que sabemos qué significa conocer en hebreo, en la mentalidad judía, ¿no? Conocer significa, es un tipo de relación en la que hay fecundidad. Es un tipo de relación tan fuerte que produce fecundidad. De hecho, la palabra conocer es la que se usa en hebreo, y vemos por ejemplo en Génesis, cuando se habla de tener hijos, ¿sí? Por ejemplo, dicen en Génesis 2, pero Génesis 3, Adán conoció a Eva y nació Caín, ¿sí? Entonces, por eso a nivel espiritual, cuando Dios dice, conozco tu conducta, te conozco a ti, ¿sí? Significa lo que traduciríamos en la espiritualidad católica como comunión. Un tipo de unión con Dios tan fuerte que produce frutos, que es fecunda, que cambia mi vida, produce frutos en mi vida. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es conocer. Por eso es tan fuerte cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo 25, en el juicio final, le dice a unas personas, no, yo no te conozco. ¿Sí? Sería como decir, tú y yo no tenemos nada en común, ¿no? Entonces dice, bueno, conozco tus obras. Y ahora relata las obras, ¿no? Conozco tu esfuerzo, tu paciencia. ¿Y cómo no puedes soportar a los malvados? Recuerden que estamos en una comunidad perseguida, ¿sí? Que se esfuerza, que tiene paciencia, que se mantiene firme, ¿no? Y Cristo reconoce esto, ¿sí? En la comunidad. Pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, descubriendo su engaño, ¿sí? Había un problema en las comunidades, dos problemas. Los chivatos, ¿no? Los espías romanos que se infiltraban en la comunidad, ¿no? Y había otro problema, que era gente, las herejías, ¿no? Gente que quería acomodar a su estilo de vida el evangelio, ¿no? Entonces, gente que se hacía pasar, por ejemplo, por apóstol, ¿no? Para conseguir algún beneficio, ¿no? Entonces aquí dice que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Eres paciente soportando a causa de mi nombre sin desfallecer, ¿no? Eso realmente es un reconocimiento muy grande, muy bonito, ¿no? Está hablando de una comunidad que lleva años soportando el peso de las persecuciones, ¿no? Por cierto, aprovecho para pedirles una oración por la iglesia en China, ¿sí? No sé si conocen cómo están las cosas allí, pero desde hace 70 años en China hay una situación muy compleja para la iglesia católica, ¿no? Primero fue ilegalizada y los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, ¿sí? Pues los metían en campos de concentración y los mataban. Es una matanza, llevan 70 años así, ¿eh? Pero luego los chinos fueron más listos. Y dijeron lo que vamos a hacer es, como parece que hay mucha gente que le gusta esto del cristianismo, dice, vamos a poner nuestros propios obispos, ¿sí? Entonces agarraban sacerdotes católicos, les convencían y entonces
lo nombraban obispos. ¿Sí? Entonces, se dividió la iglesia china entre la iglesia, la que se llama la iglesia patriótica, ¿no? Que era la que era controlada, es controlada por el gobierno chino. Entonces, es igual que una iglesia católica, igual, pero controlada por el gobierno chino. ¿Sí? Entonces, todo lo que pasa, vas a confesarte, ten cuidado con lo que dices. ¿Sí? Cuidado con una homilía en la que digas algo, ¿qué tal? Entonces, la iglesia católica patriótica, esa se legalizó, es legal ahora en China, la China popular, ¿no? No en Taiwán. Entonces, luego hay la iglesia clandestina, que todavía sigue siendo perseguida. ¿Sí? Entonces, esa situación lleva 70 años. O sea, hay gente que ha nacido, ha vivido y ha muerto dentro de este régimen de persecución. La Iglesia Católica pasó de los 15 millones a 5 millones. Todos los demás les mataron, ¿sí? O les torturaron para cambiar de religión, para quitar su religión, ¿no? Entonces, aparentemente aparece en la República Popular China, aparece como religiones permitidas el protestantismo, el islam, el budismo, creo, y el catolicismo patriótico, la Iglesia Católica patriótica, ¿no? La Iglesia Católica patriótica, y es todo igual, ¿sí? Pero está un poquito controlado, ¿no? Han pasado los años, ¿no? Y entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿No? Pues esto se arregla con mucha reconciliación, mucha capacidad de tragar y de perdonar, ¿no? Y el Papa, digo, por eso les pedí oraciones, el Papa ha conseguido, o sea, lleva 70 años el Vaticano intentando pedirle a China que deje de perseguir a los católicos, ¿no? Pues han llegado a un acuerdo, un inicio de acuerdo, por primera vez, ¿no? Desde hace 70 años no hay un embajador del Vaticano en China y todo eso, ¿no? Pues el inicio de acuerdo es que el Papa será el que elegirá a los obispos de la Iglesia patriótica, ¿sí? Pero escuchará a las autoridades chinas. Es que eso tiene que ser así, hay que ir pasito a pasito, ¿no? Estamos hablando del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, estamos hablando de China, el país con mayor población de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo no sé cómo lo ha hecho Papa Francisco, pero lo ha conseguido, ¿no? Entonces, es un acuerdo muy incompleto. Pero dice el Papa, cuando se toma un acuerdo, hay que saber que todos sacrifican algo, ¿no? Pero es un problemón fortísimo, porque ¿cómo ve esto la iglesia clandestina? Dice, llevamos 70 años derramando nuestra sangre, ya nos vienes a decir que, ¿sí? Que dijo mi mamá que siempre no. Entonces es una situación muy delicada en la que el Papa les ha dicho a la iglesia clandestina, les pido un último martirio, ¿no? Les pido un último sacrificio, que es el de la reconciliación. Entonces, como es un inicio de acuerdo, todavía pueden pasar muchas cosas. Si sale a la luz los obispos y sacerdotes clandestinos, pues ¿quién puede impedir a las autoridades chinas matarlos a todos? Oye, ¿tenías un acuerdo? Sí, pues ya ves, ¿no? Entonces hay que pedir a Dios por eso, ¿no? Pero esto les decía, porque esta es una situación muy parecida a la que vivían estas comunidades, ¿no? De repente, así como en una iglesia, en una misa clandestina en China, pues muchas veces ha pasado esto. A nosotros nos ha pasado en nuestra comunidad. Nosotros tenemos una comunidad clandestina en la República Popular China, ¿no? Nos ha pasado una vez de que en una misa clandestina en un sótano se infiltró lo que diría aquí un falso apóstol, ¿no? ¿Sí? Digo para que acercamos eso que leemos a la vida real, ¿no? Todos los que participaron en esa misa, fue en el año 2000, desaparecieron. Todos desaparecieron, niños, bueno. Entonces,
dice, pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, descubriendo su engaño. Eres paciente. La palabra en griego, paciente, se repite 2 veces en esta carta. Hipomoné. Es paciente, la etimología en griego significaría aquel que permanece firme de forma escondida. La paciencia entendida como la capacidad de no moverse aunque no se te vea, ¿no? Como el grano de trigo bajo la tierra, ¿no? Entonces, estamos en la parte del diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico está diciendo las cosas positivas. Otra cosa positiva que le dice, un poquito más adelante, es: tienes a tu favor que odias como yo las obras de los nicolaitas, ¿no? ¿Quiénes eran los nicolaitas, no? Bueno, pues los nicolaitas eran una secta que había que pues eran muy curiosos, ¿no? Mira, les voy a decir una de las críticas que se le hace a la Iglesia Católica, que lo conocerán, que se le dice: claro, en la Iglesia Católica tú pecas, robas, le golpeas a tu esposa, te emborrachas, quemas la casa, luego vas a confesarte y ya está, ¿no? Bueno, pues no es así, ¿no? No, ya está. Pero hubo una secta, los nicolaitas, que sí, que ya está, ¿no? Ellos decían: tú puedes ser infiel a tu esposa y a los 8 días ya estás perdonado. Uno dice, pues qué curioso, ¿no? ¿Cómo que a los 8 días? ¿Y caducó el pecado o qué, no? O llegó el otoño y se cayeron las hojas del pecado. Bueno, pues tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica que era... Ustedes imaginen una persona que piensa así. Porque ese tema era para cuestiones de adulterio y cosas así, ¿no? Lo que se llama en griego la porneia, ¿no? La porneia, de donde viene pornográfico, significa grave inmoralidad, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de grave inmoralidad, a los 8 días estabas perdonado. Y me dice, ¿dónde se sacaron eso? Pues se lo sacaron de una manipulación, una malinterpretación de las leyes judías. ¿Recuerdan de otros cursos que hemos visto? Que para un judío lo que pasa en el cuerpo pasa en el alma. Para ellos es lo mismo decir, este hombre está endemoniado, alma, que decir, este hombre tiene epilepsia, cuerpo. Por eso cuando sale el endemoniado epiléptico, ¿verdad? Pues es una cosa que está todo junto. Para ellos no hay separación entre el cuerpo y el alma, como entendemos nosotros, ¿no? Es una visión griega, no es bíblica, ¿sí? Entonces, había una ley, ¿sí? Que era la ley de la cuarentena, digamos, para los israelitas, los judíos, que era, y creo que todavía es, ¿no? Que es, en caso de impureza, o sea, si hay algo impuro en tu cuerpo, por ejemplo, una mujer, cuando está en su menstruación, que sale sangre, que la sangre es la vida, es una impureza. Para ellos, algo que es físico es también espiritual. Para ellos es lo mismo, era lo mismo pecado que impureza física. Entonces ellos decían, está impura, ¿no? Entonces, una mujer que estaba impura en ese sentido no podía ir al templo de Jerusalén hasta pasados 8 días, una semana, de que terminara esa situación, ¿no? Estás impura, te purificas a los 8 días. Y algún listo dijo, no, pues ya, esto lo vamos a aplicar a todos, ¿no? Y entonces los nicolaitas, claro, en cierto sentido era una doctrina para ciertas personas atractiva. Decía, no, pues aquí hago lo que quiera porque da igual, ¿no? Porque a los 8 días, claro que he pecado, soy culpable, pero bueno, mientras no me muera en esos 8 días, todo va bien, ¿no? Entonces, esa secta era tan claro que no era lo que Jesús decía, que muy pronto desapareció. Pero llegó a tener cierta fuerza en esas comunidades, ¿sí? Entonces, en la iglesia de Éfeso, el obispo hizo mucha fuerza para que desenmascarara a los nicolaitas, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice,
tienes a tu favor que odias como yo las obras de los nicolaitas, ¿no? Tenían otras cosas los nicolaitas, pero más o menos así. Ahora estamos en el diagnóstico, ¿verdad? Ha dicho lo positivo, concretamente ha dicho 6 cosas positivas, ha dicho muchas. Ya veremos en otras cartas que hay algunas comunidades que no les va tan bien, ¿no? Pero en el diagnóstico está diciendo, tienes muchísimas cosas positivas. Ahora va a decir la parte que está enferma, que debe ser curada, ¿sí? Y dice, pero tengo contra ti que has abandonado, que has olvidado tu primer amor, tu amor primero. El amor, el llamado el amor de la juventud, ¿no? Esto del amor de la juventud, recuerden que esa gente se casaba muy pronto. O sea, desde el momento que ya no era una niña, sino que era una mujer físicamente, aunque fuera a los 12 años, ¿sí? Entonces ya tenía que casarse, ¿sí? Por ejemplo, una muchacha de 16 años está un poquito quedada, ¿sí? 17, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa persona se casaba, la persona con la que se casaba era su primer amor, ¿no? Entonces, se llama así el primer amor, y entonces la Biblia aparece muchas veces en el Antiguo Testamento la defensa del primer amor, ¿no? Como diciendo, pues a los 14 años te casaste, a lo largo de la vida aparecen otras personas, da mucho tiempo para que aparezcan otras personas que puedan hacerte caer en tentación, ¿no? Entonces, la Biblia muchas veces aparece, recuerda la belleza de tu primer amor, ¿no? No abandones tu primer amor. No cometas adulterio. Y en la Biblia, el adulterio es siempre una imagen, seguro que lo recordarán esto, de la idolatría, ¿sí? Así como una muchacha se casa muy jovencita con su primer amor, Israel, por ejemplo, en el libro de Oseas, ¿sí? Cuando dice, yo te desposaré conmigo para siempre, te llevaré al desierto, no sé si recuerdan esa cita, ¿no? En el libro de Oseas aparece mucho esa imagen de Israel, es como esa doncella, y su primer amor es Yahvé, ¿sí? Y cada vez que Israel tiene la tentación de ir detrás de otros dioses, ¿sí? Es la imagen de la tentación de la idolatría, ¿no? De hecho, el libro de Oseas es muy fuerte porque Oseas se casa con una prostituta, ¿sí? Y surge una serie de problemas. Lean el libro. Y Dios lo pone como ejemplo de lo que es la infidelidad a Dios, ¿no? Entonces, fidelidad humana, adulterio, con infidelidad a Dios, ¿no? Bueno, eso es un poco el imaginario judío que aparece en la Biblia, ¿no? Eso es lo que la gente que leía esta carta tenía en la cabeza. Cuando dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor, significa, tengo contra ti que tu corazón se está enfriando, que ya no amas a Dios, ¿no? Esto realmente es una carta muy interesante, sobre todo para los que estamos comprometidos de alguna manera en la evangelización, ¿sí? O los que estamos comprometidos en la fe, que tal vez incluso Dios nos podría decir esto: conozco tu conducta y tu constante esfuerzo, has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, ¿no? Haces cosas buenas, ¿no? Te esfuerzas, ¿no? Es como decir, puedo confiar en ti porque eres alguien que trabaja por la fe, ¿sí? Pero a lo mejor, ¿no será que también nos pueda decir Dios lo mismo? Pero tengo contra ti que has dejado de enfriar tu primer amor. Porque es fácil, esto es lo mismo que pasa en cualquier relación en la que está involucrado en el amor, ¿no? Seguro han conocido casos de un matrimonio en el que el marido trabaja de la mañana a la noche, se esfuerza, hace todo por la familia, la esposa le dice, sí, pero nunca estás en casa. ¿Cuánto tiempo hace que no salimos tú y yo?
a una cena o lo que sea, ¿no? Y el marido no lo entiende, dice, pero si me estoy desgastando por ti, ¿no? Te doy todo lo que necesitas, hago todo. A lo mejor la esposa le podría decir, sí, tengo tus gestos, ¿no? Tus obras, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Sí? Recuerdo a nuestro fundador cuando comentaba esta cita, ¿no? Has olvidado tu primer amor, hacía referencia a un amigo suyo que había escrito, que era poeta, y una de sus poesías al padre Jaime, al fundador nuestro, le impactó mucho. A ver si me acuerdo de la poesía, ¿eh? Era una poesía a su esposa, decía, muy fuerte, decía: siempre me fuiste fiel, las obras, ¿no? Pero nunca compañera. Más, menos fiel te quisiera, o aún te quisiera infiel, si en vez de tener tu piel, tu compañía tuviera, ¿no? Siempre nos ponía, está un poco fuerte, ¿no? Lo decía en referencia a esta cita, ¿no? Como un Dios que nos dice, ¿de qué me sirve que hagas tantas cosas? ¿De qué me sirve que cumplas todo, que te comprometas con todas las cosas? Que cuando hay que hacer algo te pongas al primero en la fila, ¿no? Que no faltes ningún domingo a misa, e incluso entre semana, tal, que reces, que lleves el récord de rosarios rezados en tu comunidad, que te comprometas, que defiendas al Papa cuando alguien lo critica. Es decir, todo eso está genial, pero ¿de qué sirve si no tengo tu compañía, ¿no? Es la típica enfermedad, ¿no? O tentación de los que estamos comprometidos en la fe, ¿no? Que es hacer las cosas por Dios, por Jesús, pero no hacer las cosas con Jesús. ¿Sí? Claro que está muy bien hacer cosas, es necesario. O sea, las obras es importante, pero las obras se convierten en sobras si no está el corazón, ¿no? Esta imagen aparece también en una cita que todos conocemos, 1 Corintios 13. Dice, podría dar mi cuerpo a las llamas, podría saber la lengua de las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero si yo no tengo esta comunión con Dios, el amor, nada soy. Soy como una campana que hace ruido, pero por dentro está hueca, ¿no? Tiene mucha fuerza esta imagen, ¿no? Dice, para las que llegaron cuando habíamos ya empezado, hicimos una propuesta, que es como el mes pasado, pues por mi culpa faltó una clase, entonces les proponía que estar 15 minutos más en las clases de este mes, ¿no? 4 clases, ¿ok? Entonces, si las que puedan, se lo puedan todas, terminamos el cuarto, ¿ok? Esa es la imagen tú serías como una campana que resuena, pero está hueca, ¿no? Es una llamada, es una llamada intensa, ¿no? Yo me imagino a los que leen esta carta diciendo, encima de que estamos siendo perseguidos y estamos aquí firmes, ¿no? Como estos chinos, ¿no? Es decir, llevamos 70 años así, ¿no? Yo vi a mi abuela morir por esto, ¿sí? Y todavía me pides otra cosa, ¿no? Pero aquí es donde cobra más sentido el ver la estructura de las cartas como un médico que me quiere curar, no como un general que me dice lo que tengo que hacer y yo no tengo que pensar, debo hacerlo, ¿no? O como un juez que me está condenando y me dice una sentencia que tengo que cumplir, ¿no? Una penitencia, ¿no? Aquí cobra sentido el ver esto como un doctor cuyo único interés es curar, ¿sí? Un doctor que me quiere curar. Y a veces, para curar, pues hay que abrir la herida para limpiarla, ¿no? El otro día me contaba una persona que pisó
algo en la playa y se le quedó clavado, se cerró la herida y estuvo 2 semanas caminando con el dolor. Entonces, pues le dijeron, te tenemos que abrir, pues tienes que elegir. O seguir así, y tienes un dolor añadido, o pues confiar en el doctor, confiar en el médico de almas, ¿no? Que a lo mejor tiene que abrir algo para sanar lo que está dentro, ¿no? ¿Sí? Aunque eso pueda ser doloroso, ¿no? Yo pensaba mucho esto, tenemos que aplicar a nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, pero lo pensaba también mucho con esa situación de la iglesia de China, ¿no? Pues realmente debe ser durísimo, sobre todo para la gente de la iglesia clandestina, entrar en una iglesia y tener a su lado al tipo que lleva años viviendo súper bien porque forma parte de la iglesia patriótica y entonces pues tiene el carnet del Partido Comunista y gracias a eso tiene una serie de privilegios, ¿no? Puede ser funcionario público, tiene que pagar menos impuestos, está protegido por el Estado, es un ciudadano de primera. Y yo soy uno de segunda, he visto morir gente, he visto gente torturada, si es que acaso no me ha pasado a mí, ¿no? Y ahora tengo que, si quiero curar la herida de esta iglesia, tengo que... Va a doler, ¿no? Tengo que buscar la reconciliación y dar un abrazo a esa persona, ¿no? Esa situación, el Papa no la ha improvisado, esto ha pasado siempre en la iglesia. Eso pasó en el Imperio Romano muchas veces. De hecho, hay hasta libros escritos sobre cómo tratar en una comunidad perseguida, porque luego había otros que eran también de traca, ¿no? Eran pro todavía. Gente que pertenecía a una iglesia clandestina en los tiempos de los romanos, ¿sí? Imagínense, yo soy un cristiano de Éfeso y sé que nos persiguen, ¿y yo qué hago? Voy con las autoridades y digo, yo soy cristiano pero me arrepiento, renuncio a mi fe. Dice, ¿ah, sí? Pues venga, escupe a una imagen de Cristo o haz algo así. Pues lo hago. A ver, públicamente ofrece incienso a los dioses para que todos te vean que ya renunciaste a tu fe, ¿no? Imagínate, lo hace y luego cuando acaba la persecución dice, no, que era broma. Era broma, yo soy muy católico, vamos a rezar el rosario, ¿sí? Esto pasaba, a esas personas se les llamaba los lapsi. ¿Han oído la palabra? Es que he tenido un lapsus, ¿no? Lapsi en latín significa los caídos, los que cayeron, ¿no? Claro, tú imagínate, tienes un tipo de esa categoría en la iglesia y lo están mirando pensando, ¿qué pasa si vuelve a haber una nueva persecución? ¿Qué garantías me da este señor, ¿no? Nos atrevemos a tenerlo en la comunidad para que nos vea las caras a todos y luego nos pueda denunciar, ¿no? Entonces, pues en diferentes diócesis había diferentes soluciones para esto. Unos decían que había que apedrearlos, otros decían que había que excomulgarlos, eso es, sacarlos de la comunión de la iglesia y que no se volvieran a parar en un templo, ¿sí? La excomunión. Otros decían que tenían que pasar una penitencia. Las penitencias en aquel tiempo no eran como rezar una Ave María, ¿no? Era, por ejemplo, estate a pan y agua durante un mes, ¿no? ¿Sí? O vas a estar, siempre que haya misa, te quedarás en la puerta del templo, vestido con un costal y echándote ceniza en la cabeza. Eso era una costumbre judía muy conocida, ¿no? O cosas así, ¿no? Penitencias a lo mejor de años, ¿no? O tienes que estar vistiéndote de saco durante 3 años y a los 3 años podrás entrar. Había diferentes cosas. Entonces, los santos padres, que eran los primeros teólogos de la iglesia, casi todos eran obispos, les sonará seguro San Agustín, ¿no? Pero también otros, escribieron libros sobre los caídos, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que todos esos libros dicen lo mismo: perdonar, reconciliarse, acoger al caído.
Yo creo que eso es muy de Jesús, que se acercaba a los pecadores. Claro, cuando haces eso te arriesgas, ¿no? Pero pues yo creo que es muy de Jesús hacer como hizo con Judas. Yo me imagino que Jesús ve a Judas el primer día, cómo se le van los ojos detrás de los los dineros, ¿no? Ya algo se vería, ¿no? El tipo que lo único que dice en todo el Evangelio es, antes de traicionar a Jesús, ¿no? Lo único que dice es, y se enojó porque aquella mujer, en vez de darles dinero, había roto un perfume a sus pies, ¿no? ¿Sí? Pues hombre, algo se vería, yo creo, ¿no? De decir. Sin embargo, le dio siempre otra oportunidad. ¿Y acaso no hace eso con nosotros Dios? Estamos aplicando. Así es como hay que leer la palabra de Dios, hay que aplicarlo. Estudiamos para aplicarlo a nuestra vida, no para saber más cosas, ¿no? ¿Acaso no actúa Dios así con nosotros, no? ¿Quién de nosotros no se ha sentido perdonado? No 70 veces 7, sino... ¿Recuerdan cuando Jesús está en Juan 8 y los fariseos le dicen, mira, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio? Moisés dice que hay que apedrearla hasta que muera. Eso era la condena por lapidación, no era apedrearla. Era apedrearla hasta que muriera. ¿Sí? Y Jesús dice, muy bien, venga, vamos allá. Un detalle, el que esté libre de pecado, todos los demás no hay problema, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice, hay una frase muy importante, y todos, empezando por los más mayores en edad, ¿no? Están tirando la piedra, dejando caer la piedra, ¿no? Como dicen, mira, cuanto más, no se refiere a mayores en edad, dice los viejos, ¿no? Pero no se refiere a esto a edad física. La palabra en griego es presbítero, ¿sí? Presbítero significa la persona madura, ¿sí? Se decía, y todos empezando por los más maduros, tenían más madurez espiritual. Dice, a ver quién está libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues la iglesia ya tiene experiencia de situaciones así, como la de Chin, ¿no? Que es, Jesús los hubiera recibido a la casa, nosotros también, ¿no? Entonces, por eso se entiende esa petición del Papa a la iglesia clandestina, si les pedimos un último martirio, ¿no? Esa gente irá al cielo. Bueno, esperamos ir también nosotros, ¿no? Bueno, pues esto es por lo de... la cosa es, ¿de dónde sacará la fuerza esos chinos? ¿De dónde sacará la fuerza la iglesia clandestina? ¿No? Pues del amor a Cristo. De no olvidar su primer amor. ¿Sí? Porque van a tener que elegir entre el amor a su propia dignidad y a lo que han luchado, o eso, ¿no? O el amor por Jesús y por sus hermanos, ¿no? Ese creo que es un ejemplo que más o menos deja ver lo que pasaba en esa comunidad. ¿Por qué Jesús les dice, les recrimina, has abandonado tu primer amor? Cuando decía, oye, pues tu primer amor, pues algo deben amar a Cristo si hacen tantas cosas, ¿no? ¿Sí? Si tienen paciencia, constante esfuerzo, pues algo deben amar a Cristo, ¿no? Jesús no les está recriminando realmente. Le está diciendo, para poder continuar así, tú necesitas una inyección de mucha comunión con Dios. Si no, vas a acabar quemado. ¿Han oído del síndrome del burnout o algo así? Estar quemado, ¿no? Una persona que hace muchas cosas en un momento que ya no puede más, ¿no? Es el síndrome. También esto tiene mucho que ver con la gente que nos dedicamos a la evangelización o que nos comprometemos en la fe. Es el síndrome de la jarra vacía, ¿no? Solo recibimos el agua de la vida, el agua de Dios, que llena nuestra jarra. Nos ponemos a hacer buenas obras, nos comprometemos,
cada vez que lo hacemos, repartimos ese agua con los demás, ¿no? Pero llega un momento que podemos tener la sensación de quiero dar agua, pero ya no hay. ¿Sí? Eso es el síndrome de estar quemado, ¿no? Creo que todos conocemos gente así, ¿no? Sobre todo lo he visto yo en una cosa que hay en España mucho, que es gente que no tiene fe, pero que es muy buena y que quiere ir a África y dice voy a estar un año en África ayudando a los demás, ¿no? Bueno, ahí es súper común, la verdad es así. Eso pasa también en gente con fe, pero es mucho más común en gente sin fe. Pero quiere dar, pero si no tienes de dónde recibes. Si nadie puede dar lo que no ha recibido. Si tú vas solo, digamos, sin la fuerza de Dios, tú podrás dar lo que humanamente tienes. Pero no es eso lo que nos pide Jesús a nosotros. No nos pide que nos exprimamos como un limón de juinero, ¿no? Lo que nos pide es que recibamos de Dios y demos a Dios. Algo que no se va a acabar. Por eso vemos santos, santas, que decían, ¿de dónde sacaba esta gente la energía para poder seguir entregándose? Incluso llegando al martirio. Pues porque recibían constantemente de Dios. ¿Sí? Entonces, de ahí va la lógica del primer amor, ¿no? Por eso Jesús les dice, conéctate a la fuente, porque te estás desgastando mucho. ¿Sí? Se están desgastando ustedes mucho entre la lucha contra los romanos, descubrir a los nicolaitas, ¿no? La persecución, ¿no? Es muy fácil que te vayas desgastando y que luego llegue un momento que ya no tengas fuerzas. ¿Sí? Seguro que conocemos gente, aunque no hablemos de persecuciones hoy en día, gracias a Dios, aquí, en otros sitios sí, ¿no? Pero aquí en México, pero seguro que conocemos gente comprometida con la fe, o a lo mejor gente comprometida con cosas buenas, que llegan a las dificultades y ya no pueden con eso, ¿no? O porque ya les faltan las fuerzas, o por lo típico es, ven algo que está mal, ¿no? Un testimonio malo de una persona, ¿no? Y ya pierden la fe. Pues es que eso es una cosa de Dios, ¿sí? Es una cosa de Dios. Si yo no recibo de Dios, yo me voy a cansar, ¿sí? Por eso Jesús no está recriminando a la comunidad, como decía, encima que estamos aquí muriendo mártires y luego nos pegas un palo, ¿no? No está recriminándoles, está diciendo, conéctate a Dios para que tengas energía para seguir luchando. Eso era la terapia, hemos visto, eso era el diagnóstico, ¿sí? La terapia es versículos 5 y 6. El diagnóstico ha dicho cosas positivas y cosas negativas, qué es lo que está sano, qué es lo que está enfermo, ¿no? Terapia. Toma conciencia de dónde has caído. Conviértete y vuelve a actuar como al principio. ¿Sí? ¿Qué es lo que toma conciencia de dónde has caído? Es lo que nosotros llamamos un examen de conciencia. Les llama a hacer un examen de conciencia. No basta con que Jesús o el Padrecito o quien sea nos diga que, oye, esto está mal, tienes que conectarte más con Dios, ¿no? No basta. Tengo yo que examinarlo, verlo en mi corazón, ¿sí? Verlo en mi corazón y ver dónde está la herida, ¿no? Señor, ¿qué puedo hacer? Dice, toma conciencia y conviértete, propósito de enmienda, ¿no? Y haz algo diferente, ¿no? Y vuelve a actuar como al principio. ¿No les ha pasado en un retiro que uno tiene un momento de conversión y siente la añoranza de volver a ese amor primero, ¿no? A ese retiro, a esa experiencia espiritual que tuve en aquel retiro, ¿sí? O cuando estaba en aquel grupo, ¿verdad? Vuelve al principio. Luego dice una cosa que hay que aprender, hay que leer bien. Si no, apartaré de ti la lámpara, si no te conviertes. ¿Qué está diciendo? ¿Que vendrá Dios a castigarnos y nos quitará su luz? No, está diciendo, si tú no te conectas a la luz de Dios, tú la perderás.
vas a pagar. ¿Sí? No es una amenaza, sino es una prevención. Eso es lo que se llama medicina preventiva. Muy bien, pues ya tenemos la terapia y terminamos con el pronóstico, ¿no? ¿Sí? Pronóstico es qué es lo que pasará si tú te tomas la medicina, ¿ok? Dice el Espíritu, el que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las comunidades, ¿sí? Así termina, es una fórmula ritual que aparecerá en todas las cartas y que ya hemos escuchado, es una frase típica en hebreo, ¿no? De hecho, seguro que recuerdan que Jesús la dice a veces, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿sí? Contaba una parábola y luego decía eso, ¿no? Pronóstico. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué pasará si se toman la medicina? ¿No? Que tendrán la recompensa del cielo, la vida eterna, ¿no? El lugar donde comerán del árbol de la vida. Cuando comes algo, eso queda dentro de ti, ¿no? Si comes la vida eterna queda dentro de tu corazón, ¿no? Bueno, pues espero haber podido transmitir la importancia de esta carta, ¿sí? Yo diría para nuestra oración, ¿sí? Esta es una de las cartas, hay otras cartas que no son tan claras, o que son más breves, pero esta tiene mucho contenido muy importante, ¿no? Entonces ojalá se puedan dar el tiempo para profundizarla y dejar que Jesús susurre a nuestro oído esas palabras que un día le dijo a la comunidad de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre.